Quisiera que habláramos o tratáramos un tema relacionado con todo aquello que en un momento dado puede ser un episodio de nuestra vida y que a veces genera en nosotros ciertas preguntas o inquietudes. Y sin darnos cuenta, pudiéramos colocar al mismo Eterno en el banquillo de los acusados. Pudiéramos catalogar al Eterno como injusto, pudiéramos cuestionar su voluntad y aún ir en contra de ella. Y quisiera hablar sobre el alma que cuestiona al Creador. El alma que cuestiona al Creador. Y de esta manera poder aprender un poco más, no solamente de la voluntad del Eterno, sino cuál debe ser nuestra actitud o cuál debe ser nuestra conducta frente a la voluntad del Eterno. Cuando hablamos sobre nuestra relación con el Padre Celestial, con el Eterno, es muy fácil poderla tratar o plantear cuando todas las cosas nos favorecen o cuando todo nos va bien, al punto que personas se transforman como una especie de consejeros o de hombres de fe, cuando todo marcha como desean. Pero, ¿qué sucede cuando lo que pudiéramos ver como nuestros intereses en un momento se ven golpeados? ¿Qué sucede cuando aquello que tenemos como plan, como proyecto de vida, es sacudido y de alguna forma pareciera que se destruyera? ¿Qué pasa cuando tenemos que enfrentar la pérdida de un ser querido? ¿Qué sucede cuando tenemos conflicto con lo que nos ha dado el Eterno como regalo que son los hijos? ¿Qué pasa cuando tenemos todo un plan, todo un proyecto a través de un matrimonio y se disuelve por el divorcio? ¿Qué pasa cuando nos llega la noticia de tener una enfermedad? ¿Qué pasa cuando se pierde el trabajo, cuando tenemos problemas financieros? Entonces, poder dar consejos, poder ser gente de fe, cuando todo está bien y cuando todo nos favorece es sencillo. Pero cuando estos golpes o todo esto viene a sacudirnos y con ello lo que pudiéramos definir como desgracia, como pesar para nuestra vida, ¿cómo lo llamamos? ¿Cómo lo definimos? ¿Cómo pudiéramos verlo? ¿Qué tanto podemos aceptar esos embates que nos vienen en un momento inesperado? Cuando algo nos sale mal y podemos llegarlo a perder todo. Allí es donde realmente se prueba la fe. Allí es donde realmente nos van a mostrar de qué estamos hechos, hacia dónde pudiéramos nosotros ir. El ver más allá siempre va a ser importante. Poder soltar, poder dejar y poder olvidar son las claves para poder caminar. Soltar porque tenemos en un momento dado en nuestra vida la capacidad para dejar allí algo. El problema es que volvemos a tomarlo. Entonces no solamente sería soltarlo, sino dejarlo. Y con ello también poder olvidarlo y superarlo. Buscar qué hay de parte del Eterno antes de buscar culpables y a otros de nuestra falta es sumamente importante. Cada vez que viene algo en nuestra vida que nos viene a sacudir, en vez de invertir tanto tiempo en el problema, en cómo nos sentimos, en cómo nos afecta, en cómo nos golpea, debiéramos invertir tiempo qué es lo que el Eterno nos está mostrando, qué es lo que el Eterno nos quiere enseñar, qué lección de vida nos está dando a través de este evento que nos ha llegado y que de alguna manera nos viene a afectar, que viene a estremecernos, nos mueve el piso. Buscar culpables siempre es la tradición, poder encontrar dónde está el error, dónde está la falta.
poder buscar aquello que de alguna manera golpea nuestra mente y entender y sobre todo aceptar, porque a veces no es un asunto de entendimiento, sino de aceptación, que todo aquello que nos viene a la vida, que nos viene en un momento dado, siempre nos va a llevar al Creador. Entender que cada cosa que nos sucede, cada evento que viene a nuestra vida, siempre es la forma en la cual el Eterno nos está llamando. Todas estas señales son alertas que el Eterno nos da para nosotros poder ver más allá y de esta forma buscar el rostro del Señor, buscar su dirección y saber qué es lo que desea. El Eterno es absolutamente justo, y se comporta con nosotros siempre con compasión, con misericordia, con benevolencia. Siempre eso está en nosotros. Pero si nosotros no creemos que sus ojos y la supervisión está sobre nosotros siendo justa y compasiva, esto invocaría, como dicen los sabios, inmediatamente el atributo de justicia, que es muy celoso de la honra del Eterno. Siempre será celoso la honra del Eterno. Si no entendemos que sus ojos están sobre nosotros, que Él nos está supervisando y que todo viene de su parte, y de esta manera no lo vemos como un ser justo, estaríamos apelando al atributo de justicia. Estaríamos pidiendo esa justicia en nuestra vida. Porque esa persona que no está contenta con lo que tiene o con aquello que le está pasando en realidad, está afirmando que el Señor se comporta con ella de forma no solamente injusta, sino deshonesta. ¿Por qué me pasa esto a mí? Y no según el atributo de la verdad. Poder ir más allá y a través del atributo de la verdad ver lo que el Eterno nos está mostrando o el Eterno hacia dónde nos está llevando es sumamente importante. Y no entender la verdad y el plan del Eterno es la más grande profanación del nombre que pueda existir. Profanamos su nombre, atentamos contra su honor cuando su voluntad la llegamos a cuestionar. Cuando empezamos a ver que aquello que nos está sucediendo no es justo, que lo que está sucediendo no es lo que yo esperaba o lo que yo quería y por qué me está sucediendo. ¿Qué tanto podemos aceptar nosotros todo? Y ya que apelamos a esa justicia, la corte celestial no quiere estar en deuda con nadie. Y de inmediato se abren y se examinan, como dicen los rabinos, los libros de aquella persona que se está quejando, a ver si tiene razón y si en verdad no se están comportando con él con justicia. Entonces enseñan los rabinos que obviamente sale a la luz la verdad, que es él el que está en deuda, que según su estado de cuentas hasta ahora el Creador se había comportado con él de forma benevolente, con bondad, con misericordia y compasión. Y entonces el atributo de justicia exige que esa persona sea juzgada. ¿Qué tanto pudiéramos nosotros, en un momento dado, por no entender la voluntad del Señor, colocar al Eterno en el banquillo de los acusados? ¿Qué tanto, sin darnos cuenta, pudiéramos abrir un juicio al Eterno por lo que estamos viviendo? Porque no nos parece, porque no estamos de acuerdo. Porque no entiendo por qué el Eterno tuvo que quitarle la vida a este ser querido. Porque no entiendo por qué mi matrimonio se destruye. No entiendo por qué mis hijos tienen este problema. No entiendo por qué me va mal económicamente. No estoy entendiendo por qué mi salud siempre se ve afectada. Y todas esas preguntas, todas esas dudas o inquietudes empiezan a generar en nosotros una especie de espiral que nos va arrastrando a cuestionar y a colocar al Eterno y señalarlo de que Él es injusto. Y empezamos a cuestionar su voluntad.
Empezamos a querer imponer la nuestra por encima de la de él, que es perfecta. Si esta persona más bien no se hubiera quejado y hubiera estado satisfecha con lo que le tocó en la vida, entonces nadie habría cuestionado el hecho de que el Creador se comportó con ella de forma benevolente. Muchas veces el cuestionamiento, el señalar o hasta el acusar al Eterno trae como resultado que nosotros empecemos a beber del agua del pozo que estamos cavando. El pueblo que estaba en el desierto se quejó tanto que amargó el agua. Y por eso se le llamaron las aguas de Mara, las aguas de la amargura. Pero dado que esa persona no está satisfecha y se queja y entabla juicio, entonces el atributo de justicia decide que hay que tratarla tal como ella pide. O sea, según la ley estricta, tal como está escrito en los Salmos 143:2. No entres en juicios con tu siervo, porque ningún ser vivo puede justificarse ante ti. ¿Cómo poder entrar nosotros en juicio? ¿Cómo poder entablar un juicio con el Eterno? ¿Cómo pensar que aquello que nos está pasando no nos los merecemos? Una de las cosas que debemos entender, y más que entender, aceptar, es que siempre la voluntad del Eterno es perfecta. En el momento a lo mejor no tenemos la capacidad para ver todo, pero más adelante pudiéramos llegar a verlo. Y si no llegamos a verlo, de igual forma el Eterno es soberano, es Rey y Señor. Lo que el Eterno es no cambia por la percepción errada que yo tengo de sus acciones. Lo que yo pueda tener como equivocación no va a alterar los planes del Eterno, ni va a deformar lo que es Él. La palabra en Job capítulo 1. Job capítulo 1, verso 21 y 22. ¿Qué dice él? ¿Cómo llegó? Dice, desnudo, sin nada. Dice, Adonai quitó, Adonai dio. O Adonai dio, Adonai quitó. Pero ¿qué dice luego? Sea el nombre de Adonai bendito. Poder bendecir en medio de la pérdida es mucho más valioso que en la ganancia. Porque bendecir al Eterno cuando nos está dando algo es parte de lo que es la gratitud. Pero poder aceptar o bendecir al Eterno cuando nos quita es parte de la humildad. Y ser humildes nos hace reconocer su voluntad perfecta sobre nosotros. Poder bendecir cuando Él nos da sería una acción de gratitud. Pero poder bendecirlo cuando Él nos quita sería una acción de humildad. Y eso es lo más importante. Ser humilde frente al Eterno para reconocer que a pesar de que no entiendo o a pesar de que no veo, su voluntad es perfecta. Que soy yo el que debo tratar de centrarme a ver qué es lo que Él quiere decirme. ¿De qué forma me está llamando? ¿Qué señal me está emitiendo? La pregunta que nos hacemos es, ¿por qué nos duele tanto vivir ciertas cosas en la vida? ¿Por qué reaccionamos en el alma siempre frente a ciertos eventos? Y el problema es que empezamos a ver y a hablar a través de la herida. Empezamos a ver todo a través de los ojos del dolor. Si viéramos con fe y pudiéramos superar la realidad, sería más fácil poder aceptar lo que nos llega en un momento dado. Pero ¿cómo aceptar cuando el dolor y la herida son las que se apoderan de nosotros? Cuando ese dolor que está por dentro te carcome. Cuando esa tristeza, ese pesar se apodera de ti.
Entonces, no hay una visión clara y no podemos ver y entender nada. Y entonces empezamos a hablar a través de la herida y a ver todo a través de los lentes del dolor. Poder ver el camino siempre será el resultado de esa intimidad con el Padre. Pero transitar por el camino que Él nos ha dado viene a ser el resultado de la obediencia. Y eso es lo más difícil. No que nos muestre el camino, sino aceptarlo para transitar en él. Y de allí la obediencia que nos permite aceptar todas las cosas que se van presentando en nuestra vida en cada episodio, que se revelan, y aún aquellas que no vemos, pero que sí debemos o entender cómo caminar en ella, o simplemente obedecer sin entender. Todo aquello que se nos revela o que se nos muestra siempre será para bien. Más allá si en el momento la puedo comprender o no. El camino se hace más fácil cuando nosotros aceptamos la voluntad. Cuando hablamos de Naseh Benishma, no es algo utópico, es algo que podemos lograr. Poder levantar los brazos, orar y aceptar la voluntad del Eterno y decirle que no me muestre aquello que me está pasando, sino que más bien nos muestre hacia dónde nos está direccionando. Y eso hará que sea más sencillo, que eso lo podamos superar. No podemos simplemente aceptar aquello que para nuestra vida nosotros definamos como bueno, como bien, como agradable. Porque la palabra nos establece claramente que es necesario que pasemos por muchas tribulaciones. Yehoshua en una de sus enseñanzas comparó a dos personas, una construyendo sobre la arena y una sobre la roca. Y dice que ambas empezaron a construir, pero al ir construyendo y levantar la casa, dice que el río los golpeó con ímpetu a ambas casas. La palabra en ningún lado dice que no vamos a ser golpeados. La palabra en ninguna parte dice que el Eterno evitará el problema o la tribulación o los golpes a nuestra vida. La palabra lo que nos dice es que debemos estar atentos sobre qué estamos edificando nuestra vida. Si nosotros podemos edificarla sobre la roca, en el momento en que venga el golpe lo podemos superar. Pero si edificamos sobre la arena, dice que todo cae y grande es la ruina. ¿Qué materiales estamos usando para edificar nuestra vida? ¿De qué recursos nos estamos alimentando, nos estamos dotando para construir nuestra vida? Porque de acuerdo al recurso será también la manera como podrá estar fortalecido nuestro ser en los momentos en los cuales seamos sacudidos. Y eso es algo sumamente importante para nosotros. Todo lo que viene de parte del Señor, todo lo que viene de parte del Señor, siempre será para bien. Siempre será para bien. Y más allá de que otras personas lo puedan entender, lo importante es que nosotros lo aceptemos. Porque eso es parte de nuestro proceso, eso es parte de nuestro crecimiento, de nuestro desarrollo. Y allí la aceptación es lo que va a hacer que podamos ir avanzando. Lo que nos bloquea e impide que podamos superar los problemas es cuando nos quedamos congelados en el evento. Lo que impide que podamos superar una situación adversa es que muchas veces nos anclamos en la situación y no vemos más allá. En vez de empezar a buscar qué es lo que va a pasar después de este episodio, empezamos a redundar en el episodio. Queremos como que retrocederlo y evitarlo, cuando deberíamos más bien caminar y superarlo. No es anclados en el problema como podemos ir aprovechando lo que nos está sucediendo y tener una lección de vida. Es
más bien cortando las amarras, rompiendo con esas ligaduras y viendo más allá, lo que nos va a permitir poder alejarnos de la situación. Así como aquel que corta las amarras para que el barco pueda zarpar, nosotros también tenemos que cortar las amarras de esa situación para poder transitar y no quedarnos allí anclados. La palabra en Job, capítulo 2, Job capítulo 2, versos 9 y 10. En esta cita hay dos cosas que necesitamos remarcar. Dos puntos que son sumamente importantes para nosotros. ¿Cuál fue la actitud de Job frente a la adversidad? Cuando Job lo perdió todo, ¿cuál fue su actitud? ¿Cuál fue la actitud de Job? Dice la palabra que mantuvo su integridad. Esto nos muestra que cuando empezamos a cuestionar o empezamos a atacar o a ver por qué nos sucede lo que nos sucede y pensamos que el Eterno es injusto, estamos dejando de ser íntegros. La integridad es la conducta de aquel que es justo y que transita por la senda correcta, de la forma apropiada. La integridad está unida a la justicia, a la verdad, a la honestidad. Una persona íntegra es una persona recta, es una persona correcta, una persona que se alimenta de la verdad, que camina en ella. La esposa, viendo todo lo que está sucediendo, la pregunta que le hace es: ¿aún retienes tu integridad? ¿Qué tan íntegros somos nosotros con aquello que nos viene a la vida? Con aquello que nos sucede. ¿Qué dijo él después? ¿Cuál fue la respuesta de Job frente a todo esto? Dijo que recibiremos de Elohim el bien y el mal no lo recibimos. El bien nadie lo cuestiona. ¿Quién acusa al Eterno cuando somos bendecidos? ¿Quién cuestiona al Eterno cuando somos bendecidos? ¿Quién se deprime cuando es bendecido? ¿Quién dice que está pasando por sufrimiento y por dolor cuando es bendecido? Cuando el bien llega a su vida. Nadie. Pero cuando lo que definimos como mal, entre comillas, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Nos mantenemos en integridad o empezamos a atentar contra el honor del Eterno? ¿Qué es lo que hacemos frente a este evento? Nunca olvidemos que el tamaño de la prueba siempre será igual al tamaño de la bendición. Job lo perdió todo, pero después recuperó más allá de lo que tenía antes. En este momento pudieras estar pensando, o pudiera yo estar pensando, que me lo están quitando todo. Y no es que me están quitando todo, simplemente me están pasando por una prueba de fe. Y si me mantengo en integridad, entonces el Señor me va a retribuir y me va a dar más de aquello que yo creo que perdí. Los rabinos lo enseñan de esta forma: no es que el Eterno te esté quitando, es que el Eterno te quiere dar algo, y eso ocupa un lugar. No es que el Eterno sea injusto, al contrario, es tan justo que está viendo que este es el momento para darte aquello que está dentro de su plan. Y por lo tanto no está quitando nada. Lo que pasa es que quiere darte algo, y eso está ocupando ese espacio y por lo tanto debe quitarlo. Si nosotros pudiéramos ver más allá, y en vez de pensar qué es lo que me está quitando, tuviéramos expectativa de qué es lo que me va a otorgar, sería más fácil. ¿Qué es aquello que me vas a dar que tengo que pasar por esta situación? ¿Qué tan grande es la bendición que está generando esta pérdida y este dolor? El Eterno siempre tiene el control de todo. No debemos desanimarnos cada vez que obedecemos,
porque siempre una bendición llegará a nuestra vida. ¿Cuán lejos podemos llegar sin discutir y tratar de razonar todo lo que sucede? ¿Qué tan lejos, qué tanto podemos avanzar? Y en vez de perder tiempo allí bloqueados, anclados, quejándonos, en vez de caminar y avanzar y poder superar eso, soltarlo, dejarlo y avanzar. Soltarlo, dejarlo y olvidar. Es la única forma de poder asumir, sin buscar excusas, sin buscar culpables, porque el Eterno sabe todo. Lo que nos falta es ser más bien sensibles a la voz del Eterno. Poder saber qué es lo que me está diciendo. ¿Qué señal me está mostrando a través de este evento? Y eso vendrá acompañado, o eso vendrá apoyado por todo aquello que el Eterno va a ir confirmando y te va a ir mostrando. No hay límites. No hay límites cuando nosotros empezamos a caminar en obediencia. Nuestra vida no puede ser solo teoría. Nuestra vida no puede ser solo aquello que estamos aprendiendo de la Torá. Aquello que vemos nosotros en grandes hombres y mujeres en la historia de nuestro pueblo que dejaron un legado. Todo no puede ser una teoría. No todo puede ser buenos conceptos. No todo puede ser depurarnos de aquello que de pronto nos enseñaron que estaba mal, porque no tenía un fundamento escritural. Esto se basa en práctica. Esto se basa en vivencia. La teoría no es nada si no va acompañada de acciones que pongan en práctica aquello que usted está aprendiendo. ¿Qué haría usted con estudiar en una universidad si luego no empieza a ejercerla? ¿Qué tan bueno puede verse usted cuando usted ha obtenido un título pero no va a ejercer la carrera? Todo es pura teoría, puro conocimiento. Pero cuando nosotros empezamos a hablar de la Torá, de caminar, de lo que es la fe, vamos a empezar a ver que esto es un accionar. Vamos a empezar a ver que esto no es pasivo, que esto es activo. Abraham no fue llamado el padre de la fe porque se le reveló un gran sueño, sino porque dio grandes pasos. Y en esos grandes pasos se mantuvo íntegro a pesar de lo que sucedió. Él nunca cuestionó al Eterno. Siempre vio más allá. Al punto que a pesar de que sabía que iba a sacrificar a su hijo, dijo, vamos pero volveremos. Él no estaba pensando en que se iba a quedar todo en el sacrificio. Si lo nuestro es pura teoría y no es práctica, entonces no podemos hablar de fe. En la práctica es donde se pule el diamante. Lo mejor de nosotros se saca cuando estamos en medio de estos procesos. Cuando muchas veces tenemos que ser pasados por el crisol para purificarnos y hacer de nosotros algo mejor. Si el Eterno tiene que pensar, si el Eterno tiene que tratar de convencernos y de esta manera satisfacer nuestras excusas, nuestras peticiones y nuestras quejas, y explicar con detalles todo lo que hace en nuestra vida, entonces no estamos hablando de fe. Si todo lo que nos viene, Él va a tener que justificarlo. Si todo lo que Él establece, Él va a tener que explicarlo. Si Él tiene que darnos detalles de todo para que lo aceptemos y poder caminar, eso no es fe. Fe es cuando el Eterno te dice que hagas algo y a pesar de no verlo y mucho menos entenderlo, tú lo haces. De eso es que aprendemos nosotros de los grandes en la historia de nuestro pueblo. Y es algo que deberíamos tener como alimento para nutrir nuestro hombre interior. ¿Por qué siempre cuestionamos? ¿Por qué nos quejamos? ¿Por qué pedimos explicaciones? ¿Por qué pedimos detalles, pruebas, confirmaciones? Porque no aceptamos la voluntad del Eterno. Así de sencillo. Queremos que nuestra alma se sienta satisfecha y diga, sí, ya me mostró todo, me habló todo, me confirmó todo. Los secretos del Eterno son para aquellos que temen, dice la Escritura.
Los secretos, los grandes misterios del Eterno son para aquellos que temen. Cuando yo temo al Eterno, yo actúo. Pero la falta de humildad, de aceptar la voluntad, es la manifestación de la arrogancia, del orgullo que tenemos dentro. Que asumimos que el Eterno nos debe una explicación. Esa falta de humildad que hace que caigamos en idolatría. Porque empezamos a cuestionar y queremos imponer nuestra voluntad. Pensamos que tenemos el derecho de exigirle que nos explique. Lo que no vemos o entendemos, recuerde siempre, está después de obedecer, nunca antes. Lo que en este momento usted no ve, lo que en este momento usted no entiende, jamás lo va a poder ver y entender antes, siempre es después. Veamos el caso de Moisés, el hombre que el Eterno escogió y que le dijo, tú sabrás que ha sido escogido para sacar el pueblo cuando el pueblo esté afuera. No antes. No antes. Después que esté afuera te vas a dar cuenta que tú eres el escogido. ¿Qué nos dice la palabra en Esdras, capítulo 10? Esdras 10, verso 1 y luego leemos el verso 3. Esdras 10. Esdras 10, verso 1 y verso 3. ¿Qué fue lo que establecieron? Iban a regresar a la tierra. ¿Qué establecía la Torá? ¿Quiénes son los que van a entrar? Y para poder entrar, la demanda fue que ellos tenían que dejar a sus mujeres y a sus hijos. No podían entrar. Había una ruptura. Dice que lloraron y se postraron delante de la casa de Elohim. Hombres, mujeres y niños. Porque habrían mujeres que iban a dejar a sus hombres. Habían hombres que dejarían sus mujeres. Hombres que dejarían toda su familia. Dice luego, despediremos a las mujeres y los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Elohim, y hágase conforme a la ley. ¿Sería fácil? ¿Sería sencillo ese evento? Tener que ver que todo un pueblo que venía caminando con ese deseo de entrar a la tierra le dicen, pero ya va. Van a entrar solamente estas personas. ¿Qué tan fácil sería? Sin embargo, aquí lo que vemos nosotros es que obedecieron. Un alma siempre va a querer cuestionar. Un neshama siempre acepta la voluntad del Señor. ¿Acaso esto fue un error del Eterno? ¿Sería el Eterno injusto por destruir tantas familias? ¿Sería el Eterno cruel a dejar a este padre sin esa esposa y sin esos hijos? ¿Sería el padre insensato por dejar a esta mujer sin su esposo? ¿Qué clase de Señor tenemos nosotros entonces, que causa tanto dolor, tanto sufrimiento? ¿A quién estamos siguiendo que hace esta crueldad? ¿Lo pudiéramos ver de esa forma? ¿Lo pudiéramos juzgar de esa manera? ¿Pudiéramos sentirnos con el derecho de sentarlo en el banquillo de los acusados y señalarlo por aquello que nos está demandando que vemos y consideramos como cruel? El Señor es perfecto. El Señor seguirá siendo Señor más allá de que nosotros no entendamos. El rabino Shalom Arush dice que el hombre que no está dispuesto a instruirse en la fe, es imposible ayudarlo. Si una persona no está dispuesta a caminar en fe, va a ser difícil poder ayudarlo. Puesto que esta persona quiere que lo ayuden según su errado entendimiento. O sea, la persona no está buscando que lo ayuden. Lo que está buscando es que apoyen su criterio, pero ahora con alguien de autoridad. Es como aquella persona que viene y me dice, yo quiero tratar un tema o quiero tratar un punto, pero entonces empieza a cuestionar lo que uno pueda opinar o sugerir.
La pregunta es, ¿para qué vino entonces? Si ya tenía una visión de las cosas, hágala entonces. Si ya tiene un criterio, ¿para qué entonces pide que se le ayude? Si a la final quiere que sea de su manera. Dice el rabino Arush, quiere que lo ayuden según su errado entendimiento. ¿Por qué el Creador quiso que se enredara? Porque todo el tiempo que el hombre piensa que hay alguien que determina algo fuera de él, no prosperará. Y nadie podrá ayudarlo en cosas contrarias a la voluntad del Creador. El resultado de esto es que el hombre que vino en su ayuda solo se enreda también con las mismas angustias de aquel que sufre, hundiéndose juntos. Y es allí cuando nosotros tenemos que tomar distancia de aquellas personas que no aceptan su proceso. Si tú buscas que yo te ayude y tú no aceptas mi ayuda, yo tomo distancia. El rabino Arush dice que a la final terminan los dos hundiéndose, porque la persona quiere imponer su voluntad por encima de la del Eterno. Quien viene a pedir ayuda y quiere un consejo según su humano razonamiento y entendimiento, se parece al enfermo que va al médico y le pide que lo cure según su propia comprensión del problema. ¿Qué se le contesta? Si tú sabes cómo curarte, ¿para qué vienes a mí? Comentario del rabino Shalom Arush. A mí siempre me ha llamado poderosamente la atención cuando tenemos problemas matrimoniales, cuando tenemos problemas de pareja y apelamos a la Biblia para mantener una posición que es equivocada. Empezamos a hacer todos aquellos malabarismos con la Biblia para poder entonces justificar lo que es un punto de vista. Y se trata de imponer y hasta torcer la Escritura para satisfacer la voluntad de alguien. Es bueno querer defender lo que establece la palabra como matrimonio, porque es una institución sagrada. Pero tú no puedes venir a defender lo que tú destruiste. Tú no puedes venir a defender ahora lo que no viviste. Es bueno cuando la persona quiere sacar un argumento conforme al matrimonio, de pronto basado en el comentario del rabino Shalom Arush. Mi pregunta es, ¿tú caminaste, tú obedeciste el libro del Jardín de la Paz para varones? Porque si tú trabajaste haciendo conforme a eso, hoy no tendrías el problema que tú tienes. Si tú empezaste a trabajar en función de eso, hoy no tendrías la situación que estás viviendo. Entonces no empieces a buscar culpables de aquello que tú mismo acabaste. No empieces a buscar ahora a quién señalar de aquello que tú mismo destruiste. Un alma que cuestiona la voluntad del Eterno es un alma no procesada. Es un alma que está entronada. El rabino Shalom Arush dice, no hay culpables. No existe un error más grande que culpar a otros de nuestro pesar. En el momento que culpamos a otro de nuestro pesar o sufrimiento, sea quien sea, es una falta de fe. Esto causa que el Creador retire la supervisión del cielo sobre esta persona e incluso coloca a esta persona bajo la misma mano del hombre que culpa. Si tú piensas que yo soy culpable de lo que te está pasando, el Eterno retira su presencia de ti y te va a poner en mis manos. Debemos acordarnos que nuestro beneficio y perjuicio está en las manos del Creador. Y si nos parece que hay otras personas causantes de nuestro daño, pensaremos favorablemente de ellos y sospecharemos de nosotros mismos de nuestras malas acciones, dice el rabino Shalom Arush. O nosotros vivimos la Torá y vivimos lo que se nos enseña, o simplemente vamos a tener buenos conceptos y una buena intención. Pero de eso nadie vive, porque va a llegar un momento en que te van a sacudir. Cuando tú piensas que sabes más, es cuando la prueba es más fuerte, para ver qué tanto dices saber. Porque ahí vas a tener que poner en práctica todo lo que tú aprendiste. Esto no es un asunto de llenarse de conocimiento. Esto es un asunto de llenarse de obediencia, de vivir. ¿Cómo poder culpar a otros de aquellos que el Eterno está estableciendo en mi vida como camino? Es como si fracaso en el matrimonio, pensar que no tengo la capacidad para hablar de él. Todo lo contrario.
es tan importante la institución matrimonial que al contrario lo asumiría ahora con mayor fuerza. El asunto no es caer, el asunto es levantarse. No revolcarse en el error, sino aprender de él. Los errores y el pasado no determinan quién eres, simplemente te forma y te prepara para la nueva etapa que tienes que vivir. Jamás los errores y el pasado te definen, te fortalecen, te preparan para lo que viene ahora. ¿De qué estás hecho? Es lo que en este momento te están formando. En este momento te están pasando por el crisol para llevarte a un plano superior. ¿Qué tan grande es la prueba? Es para que más o menos entiendan la posición a la que el Eterno te quiere llevar. Génesis capítulo 22. Génesis 22, verso 1 y 2. Todo comienza cuando pensamos que nuestras palabras no tienen poder. Todo comienza cuando pensamos que nuestras palabras no repercuten. Abraham le dijo, heme aquí, heme aquí. Cuando nosotros decimos heme aquí, estamos aceptando su voluntad por encima de la nuestra. Estamos diciéndole al Señor que su voluntad sea nuestra voluntad. Y el Señor lo toma en serio. Y cuando le dijo eso, entonces el Eterno, ¿qué le respondió? Toma a tu hijo, a tu único Isaac, al que amas. Ofrécelo en holocausto. Dice la palabra que nosotros no podemos darle nada al Eterno que no nos cueste. Nada que no nos cueste. ¿Qué es lo que nos está pidiendo que nos cuesta en este momento? ¿Qué es aquello que tenemos que presentar en el altar? Leyendo del Rabino Arush, dice, ¿quién sostiene la vara? Debe dejar de lado el razonamiento que lo aparta de la creencia que todo es la voluntad del Creador. O sea, debemos olvidarnos que hay algo que venga de forma fortuita, que sea casualidad, porque no es así. Todo viene de parte del Creador. El razonamiento que le da todo tipo de explicaciones contrarias a la fe, que lo dirige solo al pesar, al enfado y a la tristeza, aquello que lo lleva a la desesperación, porque ve su fracaso y comienza a culparse a sí mismo. Ese razonamiento que lo lleva a acusar a los demás, la persona debe apartarse de todo eso y fortalecerse únicamente en la fe, que no hay nada fuera del Eterno, que todo es voluntad del Creador, que todo es para bien y que su esfuerzo principal debe ser la oración para ver más allá. ¿En qué debemos enfocarnos? En orar, en buscar más dirección del Eterno, estar en intimidad con Él, en acercarnos a Él. Poder aceptar que no hay nada fuera de Él. La palabra dice que el Eterno sabe hasta cada cabello que cae de nuestra cabeza. Si cada cabello que cae, usted y yo no nos damos cuenta, y Él sí, ¿usted cree que lo que nos está pasando Él no lo sabe? ¿Usted cree que usted es el que se lo está contando? Que Él se está enterando porque ahora usted se lo comunicó. Todo es parte de un plan. El problema es que muchas veces no entendemos o aceptamos el plan. Creer que todo es parte de Él, que todo es para bien, que todo es parte de su voluntad. Que lo que nos toca simplemente es hacer ¿qué? Orar para pasar tiempo con Él y poder avanzar. El primer nivel de fe es llamado así el Creador quiere. Ese es el primer nivel de fe. Es importante aceptar que todo, no algunas cosas, no partes, todo proviene del Creador, que esa es su voluntad. El principio de la sabiduría es el temor al Eterno, dice el Salmo 111:10. Antes de que el cerebro y el intelecto empiecen a buscar culpables de nuestros problemas y a todo tipo de fenómeno o fuerza natural que nos lleva a acusar a fulano o a mengano, estamos obligados a anteponer la creencia que así lo quiso el Creador. Así lo quiso el Creador. Porque en caso contrario, simplemente no habría ocurrido.
todo está bajo la supervisión y el control del Eterno. Y todas las causas de nuestro pesar solamente son una vara en la mano del Eterno. Veamos el caso de David. Cuando David está con Betsabé, tienen un hijo. ¿Qué pasa con ese hijo? Se enfermó. ¿Qué hizo él? Oró, clamó, ayunó, hizo de todo. Pero ¿qué sucedió cuando el niño murió? ¿Qué hizo? Se levantó, se bañó, se limpió la cara y siguió. Entonces la gente, hay que ver que David sí es despiadado. ¿Qué clase de corazón tiene David? ¿Cómo es posible que se le murió y se levantó y esté tranquilo? ¿Qué clase de padre es? ¿Vamos a cuestionarlo? David lo que hizo fue aceptar la voluntad del Señor. Ya él no podía cambiar ese veredicto. Ya él no podía cambiar eso. Simplemente aceptó la voluntad que es perfecta. No es que no tenga corazón, no es que amara a ese niño. Simplemente que eso era lo que el Eterno había establecido. Que fue duro, que fue difícil. Él hizo todo lo que tenía que hacer antes. Ya muerto, ahora tiene que seguir haciendo lo que el Eterno le demanda. Sigue, no te puedes detener allí, la vida va a continuar. No está todo escrito para usted y para mí. Todavía hay muchas páginas que escribir de nuestra vida. Hay muchas cosas que contar, hay mucha historia. Ese simplemente es un episodio que pudiéramos llamarlo el proceso en mí. Pero eso no es todo el libro. Eso solamente es un capítulo. Y de ese capítulo nos vamos a alimentar y a fortalecer para avanzar. Así que este primer nivel, que se llama Si el Creador quiere, nos establece aceptar que todo es parte de Él. Que todo es parte de Él. Y por lo tanto el Eterno nos va a dar y nos va a pagar como Él quiere. Yo no puedo pedirle a Él que me pague o que me dé de acuerdo a mi criterio. Porque ¿quién es el Señor? Él. En Mateo capítulo 20, versos 1 al 16. Cuando Él contrató a los obreros para la viña, ¿qué le ofreció? ¿Cómo se lo planteó? ¿Qué les dijo? Cuando planteó el negocio, ¿qué fue lo que le planteó? Hay una palabra clave que es común en toda la negociación. Yo le pagaré lo que es justo. ¿Qué hicieron ellos? Pensaron que el pago que le dio quien los contrató era injusto. ¿Pero acaso no acordaron que era un denario? Entonces, ¿dónde está la injusticia? En no aceptar el pago que se había convenido. Entonces, ¿quién es el injusto? Aquel que no recibe lo que el Eterno le da. Si Él había establecido un acuerdo y dijo que le iba a dar lo justo y le dice cuánto, ¿por qué tú esperas ahora que te dé más? ¿Por qué lo vieron como injusto? Porque en vez de ver hacia adentro, vieron hacia afuera. En vez de verse, me están dando lo que me ofrecieron, empezaron a ver lo que el Eterno le daba a otros. Y eso generó envidia. Eso generó envidia. Es como aquella persona que después de haber arado la tierra, trabajado la tierra, fertilizado la tierra y estar pendiente de ella, sembrar, cultivar, llega otra persona y se come el fruto. ¿Qué justicia es esa? Pero si el Eterno lo permite, ¿por qué nosotros nos quejamos? Algo dará el Eterno como recompensa, algo dará el Eterno, porque el Eterno no es injusto. Dice la palabra que Él es juez justo y dará según la medida, no más, no menos. Solamente después de que creamos con fe completa que no hay nada fuera de Él y no acusemos a nadie de nuestro problema, no a fulano de nuestra tristeza, no a sultano del problema, no a mengano del dolor, que es el Eterno quien nos trae la dificultad o el pesar para nuestro propio bien,
solamente nos será permitido usar la razón. Y solamente para que podamos entender lo que el Creador quiere de nosotros y que debemos corregir en nuestras acciones. Todo es para bien. Todo recibe una nueva y correcta perspectiva. Ese es el comentario del rabino. La fe completa es cuando creemos y aceptamos que todo viene de su parte, que no hay nada que se le escapa, que no hay un error, que nada viene fortuito, que nada es casualidad. Y eso es sumamente importante para nosotros, para que de esta manera podamos entender de dónde viene la bendición. Génesis 18, versos 16 al 33. Cuando el Eterno determina algo, nuestro deber es obedecer y caminar en ello, no negociar. Porque muchas veces empezamos a negociar lo innegociable. Empezar a decirle al Eterno, siendo Él juez justo, que si va a destruir al justo con el impío. Y empieza a negociar 50, 50-40, 50-30, 50-20, 50-10. A la final, ¿qué pasó? Igual la destruyó. Porque mientras que nosotros estamos viendo la realidad y estamos limitados a nuestros ojos naturales, el Eterno lo conoce todo. Pesa nuestros corazones y sabe lo que hay dentro. Lo difícil es poder aceptar, muchas veces, vivir ese capítulo que nos toca escribir de nuestra vida. El proceso en mí. Poder entender que la obediencia es la que trae bendición. Que yo no estoy para cuestionar, lo que estoy es para accionar. No es que otros sean los culpables, es que el Eterno quiere algo diferente para mí. Yo lo veo de esta manera. La vida y el camino en el Eterno es como un rompecabezas. Y jamás vamos a poder entender el rompecabezas cuando usted tiene una pieza aislada. La vida es como un rompecabezas. Pero si a usted le dan una pieza de ese rompecabezas y usted la ve, no tiene sentido. Esa pieza aislada no tiene forma. Esa pieza aislada no le dice nada. Así son episodios en nuestra vida. Como una pieza del rompecabezas que aislada no la entendemos. Pero cuando cada episodio, cuando cada pieza empiece a encajar, cuando cada una de esas piezas se formen y veamos todo el diseño y armemos todo el rompecabezas, ¿tendrá sentido? ¿O no tendrá sentido? Ahí sí vamos a entender todo el diseño. Pero querer entenderlo como una pieza aislada y sin saber todo el plan, va a ser difícil. ¿Cómo armamos un rompecabezas sin tener el modelo, sin tener el diseño? Que nos pueda guiar, que nos pueda decir hacia dónde. En nuestra vida nos van a colocar piezas en nuestra mano que no vamos a entender. Y no es que se equivocó el Eterno, no es que no sé armar el rompecabezas, no es que no tenga la capacidad, no es que no sepa cómo hacerlo, sino que no me estoy haciendo las preguntas correctas. La forma como estoy evaluando las cosas no es la apropiada. Esa pieza que te está dando el Eterno, que puede ser un episodio en tu vida, es grande, es valiosa. Porque esa pieza puede ayudarte a ir más allá. Esa pieza puede ser parte de lo que es más importante en ese momento para ti. Por eso, cuando armamos todo el rompecabezas es que empieza a tener sentido. Y pronto vamos a ir viendo el diseño. Nada en la vida de un hijo del Eterno es coincidencia. Nada viene de forma fortuita. Todo tiene un propósito. La recomendación que nos dan los rabinos es no enfocarnos en la situación, sino podernos enfocar en lo que viene luego. El problema es que nos centramos tanto en eso. Por eso es que nos enseñan, suéltalo, déjalo, sigue. Suéltalo, déjalo, olvídalo. Porque podemos soltarlo.
pero en un momento lo vamos a volver a buscar. Señor, dejo esta carga en tus manos, pero a la hora volvemos a buscar la carga. Señor, este problema te lo entrego a ti, pero en la noche empezamos a buscar dónde está el problema. No es simplemente soltarlo, es dejarlo. Lo importante no es enfocarnos en ese episodio, en esa pieza del rompecabezas. Lo importante es enfocarnos en lo que viene luego, en cuántas piezas nos faltan, en cómo será todo el diseño cuando lo tengamos terminado. Así como el dolor de parto, pero luego da a luz un hijo. En el momento puede ser doloroso, puede ser angustiante, puede ser difícil, pero luego viene el niño. Luego del dolor, luego del sufrimiento, hay una nueva vida. Hay una nueva vida. Así que eso que aparentemente nosotros vemos como malo, simplemente es una señal que pronto dará a luz algo mejor para nosotros. Todo en nuestra vida es parte de un plan que es perfecto. El objetivo no es abortarnos de él. El objetivo es caminar y obedecer. Una de las cosas que he aprendido en este capítulo, de este proceso, es que jamás debo colocar un signo de interrogación donde el Eterno colocó un punto final. Jamás colocar un signo de interrogación donde el Eterno colocó un punto final. Al quejarnos o al enfocarnos en el problema y en esa situación, nos estamos resistiendo a avanzar. Las puertas se van a abrir, la situación va a cambiar. Lo mejor viene en tu vida cuando tú sueltas el pasado, cuando tú dejas el problema. Mientras que tú tengas las manos ocupadas con el problema y la situación, no tienes espacio para lo nuevo que te quiere dar el Eterno. Por eso es que hay que soltarlo, hay que dejarlo. Entender que todo esto es parte de ese proyecto que nos lleva a la redención. Hay algo que el Eterno está desarrollando dentro de nosotros. Hay algo que dentro el Eterno está construyendo. Hay algo que el Eterno está armando y le está dando forma para usted y para mí. Cuando el Eterno creó a Adán, antes de Adán, ¿cómo estaba todo? En tinieblas, sin forma. Y de todas esas tinieblas, de todo eso desorganizado, deformado, creó todo. Y después de crear, de mover y de hacer, colocó a Adán. En este momento hay muchas cosas que están cambiando, en este momento hay muchas cosas que puedan estarse moviendo. Pero el Eterno nos va a colocar en la mejor posición. Hay un dicho que establece que sin dolor no hay victoria. Que solamente podemos conocer el calor del amor frente al frío del dolor. Y no es sencillo pasar por esa situación, pero muchas veces son necesarias. Cuando vemos más allá, como vio el Mesías, puesto la mirada en el sumo gozo, entonces podemos enfocarnos en ver eso y pasar por esto. Entender que este episodio es eso, un episodio, pero no es todo el libro. No es todo el libro. Usted y yo tenemos en este momento el favor del cielo para empezar a hacer un nuevo capítulo. Pero la única forma de comenzar un nuevo capítulo es que usted pase la página. Que pasemos la página. Y de esa manera empezaremos a transitar una nueva etapa en nuestra vida. En el libro El Jardín de la Fe, dice, cuando observamos alrededor la vida de las personas que nos rodean, todos tienen sufrimientos. Hay problemas de salud, problemas de dinero, hay divorcios, hay problemas con los hijos, problemas de trabajo. Por medio de la fe hay un sentido en cada cosa y todo posee una causa. El Creador no desea castigar al hombre. Todo el objetivo del sufrimiento es despertar al hombre para que retorne a Él.
para que merezca empezar a vivir su meta y gozar de la vida. Cuando aceptamos que todo viene de la mano del Creador, esa es la verdadera fe. Este aparente dolor, este sufrimiento y todo esto que estamos viviendo, no es algo que usted y yo no merecemos. No es algo que nos está dando como un castigo. Simplemente es parte de un objetivo. Él nos está haciendo un llamado de que vayamos a Él. Sin darnos cuenta, en un momento nos descuidamos y nos perdimos en el camino. Sin darnos cuenta, en un momento pudimos descuidar una relación con Él. El problema es que nos damos cuenta cuando la relación está fracturada. Cuando ya la relación no funciona, cuando ya no hay vuelta atrás. Ahí es cuando despertamos y entramos en conciencia que había un problema. Y entonces, ¿dónde estabas? ¿Dónde estabas? Nuestra relación con el Eterno se ve malograda por eso. Pensamos que siempre va a estar allí y que nosotros estamos bien, cuando muchas veces no es así. El asunto es que no lo vemos, no lo notamos hasta que explota en la cara la situación. Todos estos elementos, el Eterno los utiliza para despertar en nosotros la búsqueda espiritual. El recorrido de ascenso muchas veces genera más expectativa que el transitar en recto. No hay nada más grandioso que cuando el pueblo salió de Egipto, pero tuvo que descender. No hay nada más grandioso que la redención, pero tenemos que pasar por este mundo presente. El Eterno no es injusto. No podemos transformarnos en fiscales para acusarlo y en jueces para sentenciarlo. A pesar de que hayan situaciones que no las entendamos. Veamos en el segundo libro de Samuel, capítulo 6. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, verso 3, y luego leemos el verso 6 y 7. ¿Fue el Eterno injusto? ¿Se merecía que Usa muriera por querer evitar que el arca que representaba lo más santo, lo más sagrado, la presencia del Señor cayera? Y querer evitar que caiga eso, colocar las manos porque veía que los bueyes tropezaban. ¿Cuál fue el pago por querer proteger algo tan sagrado? ¿De qué manera le retribuyó el Eterno por guardar, por proteger algo tan importante? ¿Esa es la forma como el Eterno recompensa? ¿Esa es la manera como el Eterno premia cuando queremos hacer algo que de acuerdo a nuestra visión es lo correcto? ¿Así es como paga el Eterno? Entonces vamos a caer en lo que dice la Escritura: haremos males para que nos vengan bienes. ¿Es el Eterno entonces cómo? ¿No tuvo misericordia? ¿No tuvo clemencia? ¿No tuvo compasión para actuar de esa manera con Usa? Eso nos da a nosotros los motivos suficientes para poder criticarlo. Eso nos da a nosotros elementos suficientes para poder cuestionar su veredicto y colocarlo en la silla de los acusados. La clave de ver los problemas para que no nos golpeen es ver que todo el trabajo del hombre es encontrar en lo que le sucede que lo que el Creador, que es lo que el Eterno desea para él, al cual finalidad lo está llevando y lo está guiando. A pesar de que le puede parecer una pena, una desgracia, e incluso sienta que le destruyeron su mundo, en realidad ese problema es solamente una perfección. Por medio de la fe, él estará satisfecho con lo suyo y agradecerá al Creador porque cada problema que vive, pues entiende que es necesario para cumplir su meta. Entonces la gente no está viendo como un problema esto, lo está viendo como parte de un proceso que va a ser necesario para que pueda cumplir la meta. En pocas palabras, en la condición en que estabas no podías alcanzar el objetivo. Así te cuesta entenderlo, así sea difícil aceptarlo. Y para que puedas alcanzar tu máximo potencial, para que puedas alcanzar el propósito, para que te puedas llevar a otro nivel, necesario es este episodio en tu vida. Entonces no es para mal, es para bien. Si en vez de ver el problema como algo que nos golpea, lo viéramos más bien como un recurso que nos fortalece, sería diferente. Si entendiéramos que el Creador lo que está haciendo es mostrarnos su plan, con la idea de llevarnos a través de él y guiarnos,
no los cuestionáramos, si entendiéramos que lo que nos está sucediendo simplemente es para perfeccionarnos, no quisiéramos que nos perfeccionara. Si el Eterno nos pudiera hablar y decir, te quiero perfeccionar, te quiero purificar, te quiero elevar, y esta es la manera, ¿usted se resistiría? ¿Usted se opondría? ¿Qué haría usted? ¿Cuál sería la actitud frente al Eterno cuando desea hacer eso en usted? ¿Se opone? ¿Se queja? ¿Lucha? ¿O lo ve como un favor de parte del Eterno que quiere lo mejor para usted? ¿Lo vería como un acto de bondad y de amor, queriéndolo mejorar, potenciar, perfeccionar, elevar, santificar? ¿Cómo lo vería? Porque de acuerdo como usted lo vea, son las palabras que usted va a decir. De acuerdo como usted lo perciba, va a ser el juicio valorativo que usted tenga de aquello que viene a usted. ¿Cuál es la lectura que le está dando a ese episodio en su vida? Va a ser la forma como usted va a responder. Si yo lo estoy viendo como un favor, entonces yo lo voy a agradecer. Si yo lo estoy viendo como dolor, como sufrimiento, entonces yo me voy a quejar. Toma en cuenta que para lograr la verdad hay que pasar muchas etapas. Y en cada una de esas etapas probablemente estés obligado a destruir todo lo que tú has construido hasta ahora. Repito, para lograr la verdad necesitamos pasar por muchas etapas. Para lograr la verdad necesitamos pasar por muchas etapas. Para lograr la verdad es necesario pasar por muchas etapas. Y en cada una de ellas, probablemente estés obligado a destruir todo lo que construiste hasta ahora. A destruir todo lo que construiste hasta ahora. ¿Estaremos en capacidad de eso? ¿Estaremos en capacidad de entender que nuestra vida está basada en etapas y que en una de esas etapas te puede decir el Eterno, destrúyelo todo? Te puede decir, destrúyelo tú o te lo destruyo yo. ¿Cómo quieres? Esta etapa está terminando para tu vida y por lo tanto debes de acabar con todo esto. Y el plan puede ser tan relevante, puede ser tan importante para llevarte a otro punto que el Eterno te lo puede decir. O lo quitas tú o te lo quito yo. Tú escoges. ¿Qué haría usted? ¿Cuál sería su actitud frente a esto? Dice el comentario de los rabinos, debemos estar preparados para destruir aquello que construimos llenos de tanta expectativa, preparados a cambiar cada día, entendidos que las penas y tribulaciones que pueden venir es con el objetivo de acercarnos más al Creador y al propósito por el cual fuimos creados. Si sin darnos cuenta hubo un momento en que pudimos desviarnos o pudimos estancarnos o enfocarnos en otras cosas, y el Eterno lo que nos está pidiendo es acércate. La pregunta es, ¿qué plan tan grande, qué proyecto tan grande tiene para ti que te quiere acercar y que te está pidiendo todo esto? Veamos todo el universo. ¿Pudiéramos visualizarlo, todo el universo? Dentro de todo ese universo tenemos el Sol y los planetas. ¿Lo pudiéramos ver? Y dentro de todos esos planetas la Tierra. Dentro de la Tierra, todo el planeta, de esa ciudad, usted. Mire lo grande que es el universo y que el Eterno diga, te voy a destruir todo. Hay tanto que ¿por qué yo? Hay tanto para escoger y la agarró conmigo. Entonces estamos dándole una lectura equivocada. Deberíamos decir, qué grande es el plan, que habiendo tanto y entre tanto, yo. ¿Cuál será la bendición? Que viendo todo el universo, yo soy esa ínfima figurita que está allí y que el Eterno diga,
es contigo. ¿Podemos imaginarlo? ¿Podemos darnos cuenta qué es lo que el Eterno tiene para usted y para mí? Que de pronto viendo todo esto tan grande, sin embargo, lo está llamando a usted o me está llamando a mí. Todo viene de parte del Eterno. Isaías 45, versos 6 y 7. Versos 6 y 7. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, no hay nada más que yo, dice, y ninguno más que yo. Formo la luz y creo las tinieblas. Hago la paz y creo la adversidad. Entonces todo viene de su mano. Todo viene de su mano. No es un error. No es una equivocación. Creo que es la lectura que le estamos dando la que no nos hace ver realmente lo importante que es su vida y la mía en las manos del Eterno. No estamos entendiendo lo que representa todo esto. A veces una persona que comienza por el camino de la fe recibe un golpe muy duro, recibe una prueba muy fuerte. Y la pregunta que se hace es, ¿por qué justamente ahora que comencé a conducirme según la voluntad del Creador, recibo semejante golpe? O vemos que alguien que comenzó a ir por el recto camino y de pronto le sucede una desgracia. Y nos preguntamos, ¿qué es esto? ¿Cómo pudo suceder? Todas esas preguntas surgen porque la gente se olvida que este mundo no es esencial y que el hombre viene con una misión. Y el que prolonga su pesar demasiado es poseído por él. Ciertamente todo lo que el Creador hace, todo es para bien. Cuando tú prolongas el dolor en tu vida, el dolor se adueña de ti. Cuando tú empiezas a prolongar el sufrimiento, ese sufrimiento dice que te posee. Y entendemos lo que representa todo esto en el plano espiritual. ¿Qué puerta pudiéramos estar abriendo cuando nosotros llevamos a un nivel mayor el sufrimiento y el dolor? ¿Qué pudiéramos estar generando en nuestra vida sin darnos cuenta? Cuando ese sufrimiento ya se pasa de la raya, ya no hay un control y nos posee. Entonces pudiéramos estar desencadenando una situación en nuestra vida más difícil, porque ya esa situación no sería parte de este proceso y de lo que el Eterno quiere llevar, sino de lo que nosotros estamos provocando sin darnos cuenta. Toda situación que causa sufrimiento y causa dolor, es necesario vivir el duelo. Pero el duelo también tiene un periodo. Nosotros no podemos vivir con el muerto encima. Y la gente acepta la muerte es cuando se entierra. Cuando enterramos es que aceptamos que murió. Y nosotros tenemos que aprender a enterrar cosas. Por eso es que el Eterno dice que los pecados lo echan en el fondo de la mar. ¿Por qué lo tiene que echar en lo fondo, en lo profundo del mar? Para que nadie se acuerde de ello. Para que esa acción no nos afecte, no nos golpee, no nos atormente, para que la culpa no nos arruine la vida. Entonces, ¿pudiéramos decir que el Eterno es injusto? ¿Pudiéramos cuestionar la voluntad del Eterno? Cuando vemos el caso de Usa, o vemos el caso del rey Saúl. El rey Saúl sería injusto porque dejó lo mejor para el Eterno. ¿Sería malo la acción de Saúl en querer dejar lo mejor para el Eterno? ¿Y sería bueno lo que el Eterno le pidió? Matar mujeres, niños, embarazadas y ancianos. ¿Cómo lo vería un tribunal terrenal? Viendo una persona que deja lo mejor para presentárselo a su Dios y a otro pidiéndole que lo destruya y que lo mate todo, incluyendo mujeres, embarazadas, niños y ancianos. ¿A quién declararían culpable y a quién declararían inocente? Si usted fuera juez y usted ve que alguien mata ancianos, mujeres, embarazadas y niños, ¿qué haría siendo usted juez? ¿Cuál sería la sentencia? Saúl
fue desechado por dejar lo mejor para el Eterno, a pesar de que la demanda era matarlos a todos. ¿Cómo pudiéramos ver al rey David? David siguió las órdenes del Eterno, y él sí mató a todos, no dejó nada. Todo lo que el Eterno le pidió, lo acabó. Todo lo que el Eterno le puso como tarea, la cumplió. Destruye a este enemigo, acaba con esta ciudad, destruye lo que no quede nadie, que no quede ni un pequeño, acábalos a todos, mátalos a todos. Y así lo hizo. Al momento que va a construir el templo, el Eterno le dice a él, tú no lo puedes construir porque tus manos están llenas de sangre. ¿Es justo? ¿Por obedecerte ahora mis manos están llenas de sangre? ¿No puedo construir el templo por haberte obedecido? ¿Por haber puesto mis sentimientos por encima a la hora de tener que matar inocentes, niños, mujeres embarazadas? Y a pesar de, lo hice. Y el pago no es que me estás recompensando con construir el templo, al contrario. Me estás diciendo que no lo puedo construir, porque mis manos están llenas de sangre por obedecerte a ti. ¿Quién ordenó todas estas muertes? ¿Quién las ordenó? ¿Entonces el Eterno es injusto? ¿Fue injusto con Saúl? ¿Fue injusto con David? ¿Fue injusto con Usa? Lamentaciones capítulo 3. Lamentaciones capítulo 3. Verso 37 y 38. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Todo lo que nos viene es porque el Eterno nos lo envía. El problema es cuando no aprendemos de ese episodio. El problema es cuando no sacamos la mejor lección de esa etapa, de ese evento. Si no sacamos provecho de ese evento, lamentablemente nos perdemos una gran oportunidad. Poder sacar lo mejor de ese conflicto, de esa crisis. Por eso es que estas situaciones a nosotros no nos destruyen, nos fortalecen. No nos definen, nos forman, nos preparan para algo mejor. Por principio de redención, lo mejor está ¿dónde? Por principio de redención, lo mejor está ¿dónde? ¿Hacia atrás, donde está, o hacia adelante? Hacia adelante. ¿Pudiéramos entonces cuestionar al Eterno por lo que vivimos hoy? ¿Por no tener la capacidad de querer ver más allá? ¿Pudiéramos protestar? ¿Pudiéramos dejarnos dominar por el sufrimiento y por el dolor en vez de sacar provecho y poder avanzar? Cuando nosotros vemos la Torá, el Eterno establece un pacto con Israel. El Eterno estableció un pacto con su pueblo, al cual escogió. Dice que lo hizo una nación sacerdotal, de reyes, linaje especial, un pueblo santo. Y el Eterno les prometió a ellos que los iba a cuidar, que los iba a guardar. Y eso fue un pacto que hizo el Eterno con el pueblo. ¿Podrá el Eterno quebrantar un pacto? Porque cada vez que vamos a un nivel mayor, cada vez que vamos a una posición más elevada, siempre el Eterno tiene que purificarnos. Siempre el Eterno tiene que pasarnos por este tipo de situaciones. Nuestro pueblo sabe qué es dar la vida. Nuestro pueblo sabe por qué morir, porque entendió para qué vivir. Cuando no entendemos por qué estamos dispuestos a morir, es porque nunca hemos entendido la vida. Cuando no sabemos por qué tenemos la capacidad de morir, es porque no entendimos entonces cuál es el objetivo de la vida. No podemos cuestionar al Eterno. Tenemos que aceptar su voluntad, que es perfecta. Cada problema, cada situación que viene a nuestra vida es la forma en la cual el Eterno nos está ayudando. Es la manera en la cual el Eterno nos está corrigiendo. Es la manera en la cual el Eterno nos está promoviendo. Siempre el Eterno manifiesta su amor a pesar de que no lo entendamos, que muchas veces con dolor.
pero a veces la tristeza nos ciega y el dolor entonces abre los ojos para hablar a través de las heridas. Nos domina todo aquello que nos sacude y lo rechazamos. Empezamos a tratar de luchar contra aquello que nos viene pensando que no es de parte del Eterno. En Daniel capítulo 3, Daniel 3, 17 y 18. Al Señor a quienes nosotros servimos nos puede librar de esto. Pero si no nos libra, tampoco vamos a servirte a ti. Él nos puede librar, pero por el hecho de que no me libre, no va a dejar de ser mi Señor. Lo que Él es no depende si responde todo lo que yo quiero. Lo que es depende de sí mismo. El Eterno no tiene que complacerme y responderme todo para ser el Señor en mi vida. Él no es el Señor porque me responde y porque me saque del horno. Porque aún así no me libre del horno, yo voy a seguir sirviendo al Eterno. Esa es la grandeza de nuestra fe. Que nuestra fe no está basada en que todo nos salga bien. Que aún cuando todo salga mal, nosotros vamos a bendecir al Eterno. Que aún cuando nosotros no lo entendamos, vamos a seguir actuando y caminando en Él. Que a pesar de que tengo la pieza del rompecabezas y no lo entiendo, es simplemente algo aislado y que pronto se va a armar. El Señor no puede ser nuestro Elohim siempre y cuando nos dé aquellas cosas que nosotros pedimos. Él va a ser mi Elohim cuando me responda. Él entonces es mi Elohim cuando me supla, cuando me dé, cuando me libere de esto. Yo no puedo condicionar mi relación con el Eterno a todo aquello que yo deseo. Porque a pesar de que me dé aquello que yo no quiero, tengo que recibirlo con fe y Él seguirá siendo mi Elohim. Porque nuestra relación con el Eterno no puede ser condicionada. Tiene que ser una fe absoluta. ¿O acaso en el momento en que el Eterno no le dé lo que usted quiere, va a dejar de ser su Señor? Cuando el Eterno no lo saque de la situación, ¿dejaría de ser el Señor para usted? Cuando el Eterno no lo libre de ese problema, de esa angustia, ¿Él va a dejar de ser Elohim? ¿Cuál es nuestra actitud entonces? Lo plantean de esta forma, para que podamos entender cómo es el Eterno y que lo que hace por nosotros es para bien. Un doctor tiene que eliminar una pierna o un brazo por una enfermedad y de esta manera curar y salvar el resto del cuerpo. ¿Es un acto doloroso? Sí. ¿Es difícil? Sí. Pero también es un acto de amor. Porque Él trata de salvar tu vida a pesar del dolor que genere cortarte el brazo. Puede ser doloroso, sí. Puede dar tristeza porque lo vas a perder, sí. Pero no lo veas simplemente de esa forma. Velo como un acto de amor de parte del Eterno, que aquí podemos verlo de forma simbólica, que es como el doctor que está cortando, que está amputando. Ahora, ¿con qué está amputando el doctor tu brazo? ¿Con qué lo corta? ¿Qué utiliza para cortarlo? Un bisturí. Un bisturí. Usted puede agarrarla y de esta manera distorsionar todo el evento. Pero debemos entender que el bisturí simplemente es un instrumento. No es el causante del dolor. Nadie se reconcilia con el bisturí, nadie le pide perdón al bisturí. Porque el bisturí es un instrumento. Quien está haciendo la operación, quien está haciendo el acto de amor, es el doctor, que en este caso sería el Señor. Entonces, buscar en personas los culpables cuando son los instrumentos, buscar en la persona el culpable cuando la persona simplemente es el bisturí. Si aceptáramos que el Eterno, que es el médico, nos utiliza como bisturí para cortar, o nos utiliza como instrumento para hacer algo en un momento dado,
¿Por qué buscamos un culpable? Cuando nosotros hablamos, y siempre lo he enseñado, en asuntos de matrimonio y hay una ruptura, no es debatir a ver quién tiene más culpa y quién tiene menos culpa, porque ambos tienen, hablando humanamente. No es un asunto de que tú eres mejor y yo soy peor. Esa no es la idea. El objetivo es poder ver más allá. El objetivo es poder superar esa situación y poder entender que el tiempo que se estuvo con esa persona fue con un objetivo y que ese objetivo a lo mejor ya culminó. Poder sacar el mayor provecho de esa situación y poder seguir adelante. No empezar a desacreditar, no empezar a juzgar, no empezar a maltratar, no empezar a buscar todo aquello que humanamente pudiera albergar en mí odio, resentimiento sobre esa persona. Simplemente fueron un instrumento del Eterno para enseñarnos lo bueno y lo malo. Lo bueno de todo aquello que nos aportó, lo malo porque eso también nos ayudó a formarnos, nos ayudó a crecer. No todo es malo, como no todo es bueno, pero todo nos ayuda a formación. Entonces no es un asunto de que yo tengo culpa o tú tienes culpa, es un asunto más bien de entender, si así lo quiso el Eterno, bendito sea. Los rabinos lo cuentan con una historia de esta forma. Un gran rabino de una ciudad tenía 2 hijos. Y este gran rabino de la ciudad siempre hablaba de la voluntad del Eterno, de lo perfecto que era el Eterno. Y en un momento dado que los niños estaban arriba, preparándose para Shabbat, la madre cuando sube, algo sucedió que los 2 niños murieron. Venía el Shabbat, la madre no quería contarle al esposo lo que había sucedido y simplemente los acostó y los tapó. Cuando el esposo llegó a su casa a celebrar Shabbat, él preguntó por los niños y ella dijo, ya vienen. Y empezaron a hacer el Seder. Hicieron todo el Seder de Shabbat, celebraron Shabbat. Cuando terminan todo eso, la mujer le pregunta al esposo, tú eres un gran rabino, yo quiero consultarte algo. Si tú tienes prestado algo, si a ti te prestan algo, y el que te lo presta viene a pedírtelo, ¿tú se lo devolverías o te quedarías con eso? El rabino dijo, lo justo por la Torá es que nosotros tenemos que devolverlo porque si no estaríamos robando. Si yo tengo algo que es de alguien, yo tengo que devolvérselo. Y la esposa le dijo, entonces ven. Lo llevó para el cuarto y le enseñó los 2 niños muertos. Le dijo, el dueño los vino a buscar. ¿Acaso no tenía el derecho el Señor de quitarles el aliento de vida? Si Él es el dueño de todas las almas. Él mismo se dio respuesta. El dueño de todo es el Eterno. Así de sencillo. Nadie puede tratar de imponer su voluntad por encima de la del Creador. Nadie puede sentar al Creador en el banquillo de los acusados. Nuestro objetivo es poder ver más allá y entender que en nuestra vida hay un propósito. Entender que ese propósito es lo mejor. Y hasta que no soltemos lo que tenemos, lo mejor no va a llegar. Hasta que no soltemos aquello que está en nuestras manos, no va a haber espacio para la bendición que el Eterno tiene para tu vida. Lo difícil muchas veces es soltar, pero se nos demanda. Cuando emprendamos este camino y nos demos cuenta de cuánto debemos soltar, también nos vamos a dar cuenta de cuánto vamos a recibir. El exilio fue doloroso. Perderlo todo, ser llevado a todas partes, fue muy angustiante. Pero cuando vemos el exilio y la manera como el Señor nos tuvo que llevar para todas partes, cómo tuvimos que perderlo todo, lo angustiante y lo difícil que fue, también fue maravilloso. También fue grandioso. Fue la manera como el Eterno pudo llevar la luz de la Torá a todas las naciones, si no nos hubiéramos quedado encerrados en Israel. ¿Cómo hubiera sido impactada todas las naciones con nosotros encerrados en una tierra? Para impactar al mundo, el Eterno permitió los exilios. Y la luz de la Torá fue a todos esos lugares a través de grandes hombres y mujeres. Y de esa manera conocieron esta verdad.
Y en medio de las tinieblas, cada uno de ellos fue una luz. En la palabra nosotros vemos cómo a través de Mashiach cuánta gente no ha vuelto a casa. Pero ¿qué dice Rakshaul? Hablando de ese evento, cómo algunas de las ramas fueron desgajadas. Y él dice, si algunos del pueblo del Señor fue desgajados, y fue doloroso, fue difícil, fue fuerte, ¿cuánto más será la gloria cuando vuelvan otra vez a su posición original? ¿Cuánto más será la gloria cuando los vuelva a traer? Si fue maravilloso quitarlos para abrir una puerta a los gentiles, más grande va a ser la redención. No miremos lo que estamos, entre comillas, perdiendo, entre comillas, quitando, porque a la final no lo estamos quitando nosotros. Nosotros solamente somos un bisturí. Quien la está quitando es el doctor y es el Eterno. Ser un instrumento, ser siervo del Eterno amerita muchas cosas en la vida. No todo es fácil, pero hay que aceptarlo. Lo grandioso de esto es que después viene bendición. Lo grandioso de esto es que nos lleva a una nueva posición, que nos cambia la visión, que nos amplía el panorama, que podemos ver más allá de una realidad. Lo grande de todo esto es la posición espiritual a la que nos lleva. La vida espiritual de alguien que ha pasado por un proceso en esta vida no es igual cuando lo termina. Como nosotros empezamos la carrera no es igual al final de ella. La palabra dice que lo importante no está en el inicio, sino al terminar. La palabra nos dice grandemente que la buena obra que el Señor comienza, Él la perfecciona. Son los procesos los que nos pulen. Mientras más corte se le hace el diamante, más valioso es. ¿Cuánto tiene que cortar en nuestra vida para llevarnos a ser una gran joya? Es una bendición, a pesar de que el corte sea doloroso. Que puede ser difícil, claro que sí, pero ¿a dónde te está llevando? Que puede ser duro, sí, es verdad, pero ¿a qué posición te está elevando? Si nosotros en vez de evaluar la pérdida, tuviéramos puesta la mirada más bien en la ganancia, cambiaríamos la forma de concebir las cosas. Decirle gracias Señor por esta etapa, gracias Señor por esto que viví. Pero Señor, guíame ahora hacia dónde me estás mostrando. Guíame y guárdame en esta nueva etapa, ¿dónde me estás proyectando? ¿Qué es lo que esperas? ¿Qué deseas de mí? Y aquí estoy. Que el holocausto fue doloroso, sí, pero surgió una nación. Este acto doloroso trajo un evento mayor y de gran bendición para todos. Nada que no nos duela será visto como un sacrificio. Lo que le da valor, lo que valida, lo que legitima el sacrificio es cuánto muere de ti cuando tú lo presentas. Eso es lo grande del sacrificio. El sacrificio simplemente es un medio. Lo importante es tu corazón cuando llevas el sacrificio. Cuánto muere de ti en el momento que presentas esa ofrenda es lo que le da valor, es lo que valida, lo que legitima, lo que el Eterno ve, lo que Él recompensa. No el animal simplemente era un medio. ¿Y todo esto para qué? ¿Cuál era el objetivo del Corbán? Acercarnos al Creador. Acercarnos al Creador. ¿Qué es lo que nos está pidiendo el Señor? Acércate. Acércate. Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9. Verso 13 y 14. A Jacob amé. Y a Esaú. A Jacob amé. Y a Esaú aborrecí. ¿Qué vamos a decir? ¿Que hay injusticia en el Eterno? ¿Qué dice luego? En ninguna manera. Todo en el Eterno es perfecto. Más allá de que lo entendamos o no lo entendamos. Más allá que sea difícil. Por muy duro que sea. A veces por lo doloroso que pueda ser. Pero todo viene de su mano y todo es perfecto. Cuando nosotros empezamos a aceptar que es su voluntad, que es para nuestro bien, que es para bendición, entonces en vez de quedarnos enfocados en eso, podemos mirar más adelante.
podemos superar las cosas. Lo que nos fortalece no es donde estamos, lo que nos fortalece es hacia dónde nos lleva. Lo que nos fortalece no es lo que estoy perdiendo, lo que me fortalece es lo que me va a otorgar. De esa manera nosotros podemos comprender y caminar cómo el Eterno puede actuar en nuestro favor, cómo poder ver su mano en medio nuestro, cómo Él se manifiesta. El hombre se encuentra con muchos acontecimientos que le parecen a lo mejor injustos, que le parecen difíciles, pero es porque solamente está viendo una parte del todo. Cuando usted ve un iceberg, usted simplemente está viendo la punta, pero todo lo demás que lo conforma, usted no lo ve. Pero eso no significa que no existe, simplemente que no lo ve. Hay situaciones en nuestra vida que son así, como un iceberg. Estamos viendo solamente la punta, pero no estamos viendo todo lo que hay abajo, que existe y que está allí, pero que no vemos. Nuestro deber es orar, no solamente para aceptarlo, nuestro deber es orar para avanzar. No se quede en la situación. Busque qué hay detrás de la situación. Busque a dónde lo está llevando, a dónde lo está impulsando el Eterno. Si el Eterno lo está permitiendo es porque tiene un propósito. Busque el propósito. No se esté anclado en el problema. No se estanque en el dolor. No se abrace a la tristeza. Libérese y busque más allá, mire más allá. Porque si algo estamos entendidos es que todo esto va a pasar. Todo en la vida pasa, todo en la vida se supera. Se aprende a vivir con todas estas cosas. Si nosotros pudiéramos no solo captar parte del todo, sino buscar qué hay detrás, qué es lo que representa el todo y el propósito para nuestra vida, y que detrás de un mal siempre hay un bien oculto, pasaríamos esta etapa mucho mejor. Cuando vemos nosotros en el Salmo 92, verso 12, dice la palabra que el justo florecerá como la palmera. ¿Por qué el Eterno no utilizó otro árbol para hablar en la forma en que el justo florece? ¿Por qué habla de que el justo florece como la palmera? El florecimiento viene a ser el resultado de un proceso. ¿Por qué la palmera y no otro árbol? Cuando hay grandes vientos, cuando hay grandes tempestades, la brisa da y los árboles ceden y se quiebran. La palmera no. ¿Qué hace la palmera? Se dobla con ella. Pero luego que pasa la tormenta, ¿qué sucede con la palmera? Vuelve otra vez a su sitio y se endereza. Pero ese doblar está demostrado que hace que las raíces de la palmera se fortalezcan más. En pocas palabras, la tormenta no nos destruye, la tormenta no nos quiebra. La tormenta lo que hace es fortalecernos. Que nos va doblando y nos va doblando y nos va doblando, sí. Pero cuando pase la tormenta, usted y yo nos vamos a levantar. Cuando pase la tormenta, vamos a salir fortalecidos. Vamos a ser mucho mejor. Por eso es que el justo puede florecer como la palmera. Porque soporta los embates, soporta la brisa, soporta la adversidad. Así como la tormenta golpea la palmera y la doblega hasta llegar al suelo, de la misma forma en las situaciones en nuestra vida, pero nos levantamos siendo otros. La persona que comienza el proceso jamás va a ser la persona que termina el proceso. Piense por un momento cómo será el próximo capítulo de su vida. Si hasta los momentos fue fascinante, si hasta los momentos fue emocionante, los mejores capítulos son los que vienen ahora. Donde la película se pone mejor, es cuando empieza a ir el final. Ahí es cuando empezamos a entender toda la película. Ahí es que nos empezamos a dar cuenta realmente cómo son los protagonistas. ¿Cuál es la trama verdadera? Lo mejor para usted y para mí no está en este momento, está en lo que viene. Pero es parte de un todo, es parte de toda la trama.
Hay capítulos que nos pueden gustar y hay capítulos que no nos pueden gustar, pero es todo parte de un libro que se llama Mi Vida. Y ese libro, cada uno lo está escribiendo. Y habrán páginas que serán muy emocionantes, habrán páginas de grandes expectativas, de grandes logros, de grandes triunfos, de mucha alegría. Pero habrán también otras páginas que no son así. Pero por eso no son parte del libro, siguen siendo parte del libro. Porque el libro está lleno de todo eso, de esa dinámica que es la vida y de la cual nos vamos alimentando con lo bueno y con lo malo. Porque eso es parte de este mundo. Y por eso le damos gracias al Eterno, por todo lo que viene, porque lo mejor siempre está a nuestra disposición. Cambiemos la forma de ver las cosas. No nos enfoquemos en el problema, enfoquémonos en la bendición. No nos sentemos a evaluar el problema. Oremos para ver a dónde nos quiere llevar el Señor. No asumamos que tenemos la autoridad y el poder para enjuiciar al Eterno. Seamos humildes para aceptarla y vivirla. De todo lo malo, siempre lo bueno viene. Siempre. Detrás de todo lo que podemos considerar como mal oculto, o lo malo, siempre hay un bien oculto. Lo único que ese bien no se presenta hasta que todo esto no se ve. Suelte, corte, deje por completo esta etapa para que el Eterno lo pueda llevar a la próxima y de esta manera pueda empezar a vivir y experimentar lo que Él tiene en la próxima. Pero no podemos comenzar plenamente una sin cortar en la donde estamos. Nuestras manos están ocupadas y el Eterno nos quiere dar algo, pero tenemos que soltar, dejar y olvidar. Soltar, dejar y avanzar. Y el Eterno tendrá cosas mejores. Que nunca su alma se entrone, que nunca su alma lo domine, para que usted cuestione, para que usted juzgue, para que usted se rebele contra el Creador. Seamos humildes, seamos obedientes, como Job, seamos íntegros y podamos pasar todos estos procesos, pasar todo esto como esa prueba de fe que nos va a llevar a un nivel mayor, a una posición superior. Sean bendecidos.